Tezonapa, Motzorongo. Se encuentra localizado en la zona centro del estado, en la región de las altas montañas. Su toponimia, Tezón, Pan, es una voz de origen náhuatl, que significa río de piedras ásperas o rasposas. Motzorongo es una congregación del municipio y su nombre significa lugar donde se junta la cañada. En el lugar existió un importante trapiche, por el cual se introdujo el servicio de locomotora, una vía de 46 kilómetros entre Córdoba y este municipio. Bienvenidos a su programa Memorias de Veracruz. Soy el cronista Vicente Espino Jara y hoy vamos a dedicar el programa justamente a uno de los municipios, pues diríamos de los más nuevos que tiene el estado, que es Tezonapa. Para ello hemos invitado a platicar justamente al cronista de Motzorongo, el maestro Oreste Valle Juárez. Bienvenido. Gracias. Y muchas gracias por estar con nosotros. En la imagen, maestro, estamos viendo el actual Palacio Municipal de Tezonapa y ese ayuntamiento que tiene esta sede municipal, bueno, nos damos cuenta que es un edificio reciente en donde se trata de compartir con los visitantes por la imagen de las actividades tanto del café como las cuestiones cañeras y las tradiciones que han significado la identidad del pueblo veracruzano. Desde luego, amigos míos, estamos hablando de un palacio municipal nuevo, un edificio recientemente construido, porque en 1960 se declaró formalmente el municipio de Tezonapa, la creación institucional. Pero hablar de Tezonapa es hablar también de su origen en la voz náhuatl, de Tezonapa, maestro. Esta es la interpretación y bueno, justamente estamos viendo los campos de labor y de labor en donde particularmente está la caña de azúcar. Platíquenos, ¿qué significa Tezonapa? La interpretación de Tezonapa se ha dicho que es río del Tezontle, algo que he diferido porque más bien no era esta piedra volcánica Tezontle, más bien es Tezonta o Tezonte, son variantes en cuestión náhuatl, que me dijeron nahuatlantes de la sierra de Zongolica, y su traducción sería, dicen Tezonte es rasposo y atl es agua, sería agua rasposa, que suena un poco ilógico para el español, sí, pero hay que ver la cuestión también poética, los sentidos figurados. Más bien la interpretación sería que el agua pasa en una superficie que es rasposa o áspera. Y esto porque en las veras del río existe efectivamente una parte que se llama Barranca Seca, donde hay muchas piedras. Una zona rocosa. Rocosa. Y ahí pasa el agua y además hace un ruido extraordinario como es el agua, ¿eh? Que tiene una magia especial en cualquier lugar del mundo. Muy, muy bien. ¿Y qué vemos en bueno, acabamos de ver unos cerros, maestro, en la imagen. ¿Cómo asociamos a Tezonapa con estos cerros? Bueno, es que Tezonapa tiene únicamente la cañada Motzorongo, que es donde soy, y de ahí deriva la toponimia de Motzorongo, que la di a conocer en 1997 porque no se sabía. Hay un parentesco por ahí, me dicen que hasta africano, cuestión que no es cierto, que descartamos. Es totalmente náhuatl, de Moxoli, Moxolti, Moxolowa, que significa apretar. Adelante. Apretar, bueno, unir. El contexto es que al cerrarse los cerros en esa parte de la cañada, incluso hasta forma unos glúteos, por eso aquella disque grosería, ¿no? Bueno, haciendo la derivación de Motzorongo era Moxolonco, de Moxolti, on y co lugar. Fue una alteración a Motzorongo. Su interpretación es lugar donde se junta, donde se contrae, donde se une, donde se estrecha, y el contexto es la cañada, los cerros. La segunda interpretación es lugar del ano grande, por la cuestión de que algunos nahuatlantes referían al ano por Moxolti. No es exacto, pero al no tener otra palabra designaban así. Y bueno, pues ahí está la cuestión de la figura que forma la terminación de los cerros, como unos glúteos. La forma de los cerros, perfecto. Pero bueno, en esta fotografía tan bella estamos viendo los chacuacos de una industria. Esta industria se funda en 1882, bueno, adquiere terrenos un soldado de Porfirio Díaz, general Carlos Andrés Pacheco Villalobos,
En la zona de Zongolica, en este caso, porque pertenecía Moxorongo al cantón de Zongolica, en este caso la tierra caliente, para diferenciarlo de tierra fría, que es la zona de Zongolica, y pone este casco de la hacienda, curiosamente, y por estrategia militar, en medio de los cerros. Esa fábrica, porque no existía el término ingenio, esa fábrica la pone en un cajete natural que existe en Moxorongo. ¿Por qué? Porque iban a esconder la industria. Eran tiempos de las revueltas, 1910, la guerra cristera posteriormente. Entonces la industria iba a quedar escondida entre los árboles. Esa fue la estrategia militar de general Carlos Andrés Pacheco Villalobos. ¿Y era siembra y producción azucarera? En ese entonces se producía barriles de alcohol. Estamos hablando de 1884 a 1891. Un trapiche. Todo una fábrica, y vemos también ahí la introducción del ferrocarril agrícola. Que la fotografía que llegaba únicamente a la hacienda de Pacheco, la hacienda Moxorongo, que fue inaugurado el 9 de febrero de 1891. Fue inaugurado el ferrocarril agrícola y su término fue hasta julio de 1894. Ahí quedó caduco. ¿Era un ramal? Era lo que se llama un ramal ferroviario, porque la línea principal venía de México a Córdoba, y de ahí se puso una rama, por decirlo así, ¿no? De este camino de hierro. Lo curioso, maestro, es que los ramales se identifican en 2 letras. En este caso, FA, que veremos más adelante, Ferrocarril Agrícola, y hipotetizó que a nivel país no encontramos esas 2 letras en alguna vieja estación del ferrocarril. Creo que nada más Moxorongo es la que tenía la que mantiene. Ferrocarril agrícola. Y justamente estamos viendo una máquina muy decimonónica, ¿no? Que viene, que está ahí. Y los chapuacos trabajando, ¿no? Sí, uno de lámina y uno de ladrillo. Esta locomotora lo que hacía era arrastrar vagones, porque la caña se tenía que llevar a los molinos dentro de la factoría, de esta industria. Lo que llamamos beneficios. Sí, efectivamente. A beneficiarla, a transformarla. Sí, y esa es la función del... Mire, ahí está otro ejemplo. De 1960, esta foto, con esta máquina de diésel eléctrica. Sí, ya hablamos Viene de un cambio. Arrastrando vagones, porque los llevaba a los molinos donde estaban los volteadores. No sé, bueno, voy a usar este término. Volteaban ahí las góndolas para irse al molino la caña. Así se transportaba. Fíjense la importancia y la trascendencia, amigos míos, del uso de las vías férreas para la industria, desde luego para el transporte público en su momento. Pero bueno, aquí es un buen ejemplo en donde también estamos apreciando a los trabajadores, los obreros de esa industria. ¿Usted los identifica? No, no todos, pues estamos hablando de un tipo del año de 50. Tienen un estandarte, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que eran del comité ejecutivo del Sindicato de Obreros, Campesinos y Empleados del Ingenio Moxorongo en esos años. También se destaca, bueno, están ahí dentro de la factoría, y se destacan los vagones de caña y atrás la chimenea. Sí, efectivamente, atrás están los vagones. Es una bonita fotografía porque también habla del esfuerzo en la historia de Veracruz y del país de organizarse, de los trabajadores organizados para garantizar sus derechos laborales. Y esta otra imagen que está en el interior donde están justamente... Están en molinos. Los molinos, ¿no? En los molinos se llama Catarina o hacia el otro término, la rueda, Es como una oruga, ¿no? Un engrane. Sí, un engrane. Y Catarina también le llaman. Que es la que va llevando el producto, ¿no? Sí, la caña, ¿no? La va arrastrando, ¿no? Y después... Además, hoy visitar un ingenio azucarero es una gran experiencia. Quienes tengan la oportunidad, vale la pena. Muy cerca de la capital del estado está el ingenio de La Concha, y que está funcionando ahora con visitas guiadas, dejó de producir, y bueno, es interesante caminar por esta maquinaria de un gran tamaño, gigantes piezas, ¿no? Que nos han producido el azúcar, que ha sido una manera también en que México ha participado en la economía mundial con la exportación, ¿no? Y bueno, en la siguiente imagen, que a mí me parece que también tiene sus características especiales, porque habla de esto, ¿no? Justamente de lo que usted nos platicaba, sí. La F y la A. Sí, ahí se mantiene. Ahí se mantiene. Esta fotografía, amigos míos, le pregunto al señor cronista, ¿dónde está físicamente
este monograma? Está en la antigua estación del ferrocarril agrícola, que al pasar a nuevos accionistas que han adquirido la fábrica, pues sigue perteneciendo a los accionistas, en este caso a los ingenios en Tamoxorongo. ¿Y se puede visitar? No, lo hicieron, Es lo una utilizan propiedad. como hotel, lo utilizan muy como bien. hotel Ah, para bueno. alojar a sus empleados ahí, Perfecto. pero lo siguen manteniendo, es lo importante. Eso es importante. Maestro, ¿desde cuándo es usted el cronista de Moxorongo? Pues accidentalmente yo soy cronista desde 1997, que quise conocer mis raíces, la toponimia de Moxorongo, que quise conocer cuándo se fundó mi barrio, El Hormiguero, donde yo nací, y después me fui con mi tesis sobre relato oral de Moxorongo, toda la etnoliteratura de Moxorongo, con el cual me titulé como licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica en 2002. Oh, felicidades. Miren nada más, amigos míos, estamos viendo la riqueza del traje que representa el estado de Veracruz. Hay una diversidad de trajes tradicionales, de atuendos muy dignos del pueblo veracruzano, pero la estampa que vemos es de una niña que pues habla de esta veracruzanidad con la que hemos recorrido el mundo. Así es. ¿Qué representa para usted esta pequeña maestra? Sobre todo las características jarochas, ¿no? Morena, la coquetería, y destacar que todavía se encuentra ahí en una ruina de lo que fue la casa de un rielero, se llama Casa Campamento. Todavía. Aún. ¿No? Excelente, ¿no? Muy bien, es una bonita fotografía. Y además, bueno, amigos, decíamos, ¿no? Qué mejor imagen tenemos los veracruzanos, que es el traje de jarocha, con esa exquisitez y esa belleza. Y bueno, la imagen siguiente, que también es muy nostálgica, pues es ver donde estuvo una capilla, me platicaba. Sí, la capilla de la Hacienda de Moxorongo, ahí se encuentra la torre, y quiero destacar que me dijo un antropólogo social, cuando es una torre, es un varón el patrón, y cuando son dos torres, es una virgen. Es una virgen. Ahí lo dejo para el auditorio. ¿Por qué cree? Bueno, ¿y actualmente qué es ahí, maestro? Bueno, se utiliza como tienda de abarrotes. Había un reloj puesto en 1891 que todavía funcionó a 1980, daba la campanada. Desafortunadamente, pues ahí está, pues se descompuso y no la han vuelto a echar a andar. ¿Estuvo consagrada a qué santo, varón? Yo hipotetizo que fue, no, es que no se puede saber bien con exactitud, porque hablamos de la guerra cristera, del saqueo que sufrieron del conflicto entre el gobierno las y capillas, el obispado. Cerraron, y no hay indicios de que haya sido San Juan, que ya mero viene el 24, ¿no? No hay indicios, simplemente me guío porque es una torre, debió haber sido un patrón. Magnífico. Bueno, pues hay que visitar Moxorongo, amigos, y caminar por estos lugares en donde pues todavía por fortuna se conservan, sí, y hay una historia que contar, como en esta fotografía, maestro. Bueno, esa sería la última, porque es el trayecto gracias a Moxorongo, que se corta las líneas. En 1894 sigue otra empresa de Veracruz al Pacífico en 1900, y en 1905 se extiende hasta Tierra Blanca. Y como ya pasa la línea, por ejemplo, del estado de Oaxaca, y ahí todavía se mantiene en pie esta estación de madera. No, magnífico, hay que trabajar en conservar esa estación, sí, ¿no? Porque además hoy se vuelven patrimonios, diríamos, arquitectónicos en los caminos férreos que ha tenido el país, y algunas de verdadero esplendor. Lamentablemente hemos perdido otras. Yo creo que aquí también la comunidad tiene que hacer un gran esfuerzo, el propio gobierno, conforme van avanzando, de ser promotores de difundir estas riquezas, porque en verdad es una bella estación. Y cuando visitamos Moxorongo, maestro, ¿qué podemos disfrutar de alimentos? ¿Qué lugar tenemos que visitar obligatoriamente para que el público que nos ve pues lo anote en su agenda y nos visite? De Moxorongo, pues es la visita a la factoría, el azúcar que se produce el mascabado y la refinada. Pues más bien es zona industrial, por decirlo así. De Tezonapa hay mucho que visitar, sea la sierra donde se producen los tepejilotes, bastantes frutas, el maíz, el café, sea la parte del valle donde se produce el lule, y incluso hay un campo experimental ahí donde hay muchas frutas exóticas que le llaman hoy, el rambután, sí, lichi, todos esos.
en campo experimental en el Palmar, y más allá el río Tonto. Todo un hermoso valle de agua. Qué bueno, maestro. Pues amigos míos, hay que visitar Tezonapa e ir a Moxorongo y buscar al maestro para que nos platique justamente de la historia y de los hechos históricos que nos van acompañando en la vida cotidiana de nuestros municipios. Maestro Oreste, muchísimas gracias por estar con nosotros también. y de verdad ha sido un placer platicar con usted. Y con ustedes, amigos, nos vemos en una próxima entrega de Memorias de Veracruz. Muchas gracias.